Hay que empoderar a las mujeres para despertar al hombre, no es que, no es, exactamente, no es alejar al hombre. Por eso me siento bien cuando hago sesiones con hombre y digo, o sea, la solución pasa por incluir y despertar al hombre. ¿Qué es esto? Soy Fabi de aromaterapia, trabajo con aceites esenciales, soy facilitadora de tantra y tal. Soy madre de 2 niños. Todo esto me ha aparecido por la necesidad de cambiar el mundo para un mundo más consciente, más natural. Tenemos a palavra sexo, sexual, sexualidade, muy cargadas de una ideología porno, ¿no? Y que han sido malos maestros, ¿no? Que han sido los únicos maestros de nuestra juventud, de la juventud de hoy en día. El Tantra tiene herramientas potentes que no necesitas de tener experiencia previa en el mundo espiritual y que realmente es como, mira, está aquí, ¿no? Y no tienes otras. Si estás a respirar, si dejas realmente las técnicas llevarem, porque no es una filosofía, no es una religión, no es... Sí, entonces, como tiene son técnicas. Dejas las creencias y esto que no te deja liberar y gozar realmente cuando comes, cuando entras en la mar, cuando haces el amor, cuando abrazas y no te deja gozar a partir del cuerpo. Cuando una mujer descubre realmente su poder, cuando realmente está conectada con su vagina y dice, ¡ay, gracias, corazón! Y mi vulva, ¡oh, qué amor! ¿No? Y está conectada con su cuerpo y recibe energías realmente de la tierra para que pueda respirar esto sin culpabilidad y sin más, y desnudarse sin miedo y desnudarse, no digo físicamente. Entonces, ahí sí que puede despertar y tiene fuerza y una herramienta que su cuerpo de despertar a un hombre. Hay más facilidad en que las mujeres estén conectadas con la naturaleza y entonces empoderar a las mujeres para que puedan estar conectadas con su naturaleza y que puedan despertar más hombres es sin duda un gran cambio para el mundo. Me gusta mucho trabajar con cada hombre pensando y transformándome en todas las mujeres que ese hombre ha encontrado en su camino y para que a partir de ahí pueda dejar una semilla para crear, porque la mayoría de las mujeres no saben cómo cambiar, ¿no? Están ahí también, están, mesmo que estén conectadas, pero que no tienen herramientas de cómo despertar a este hombre. Los hombres tienen una tendencia a ser más de la cabeza. Y me parece interesante que en esta sociedad ahora mismo como estamos, yo creo que las mujeres puedan dar herramientas a las mujeres para que puedan pues, despertar. No estoy culpabilizando ni quiero culpabilizar, ¿no? Y hablar sobre mundos patriarcales, pero realmente es la tendencia que tenemos, ¿no? Hoy en día. Entonces creo que el mundo necesita más tantra y creo que las mujeres están se empoderando muchísimo para despertar un camino como más espiritual, que el mundo necesita de más espiritualidad y de más gozo. Que realmente se encuentren, ¿no? Estos yins y yangs, estas mujeres y estos hombres en el mismo sitio y que hay un gozo sin culpabilidad, sin duda. Eu com massagens e com mis terapias sí que entro en un espacio como ¡ay, por fin! Sí, estoy aquí siempre y de repente es como ¡ay, cuando trabajo es mi momento! Es impresionante, pero el trabajo me abre un punto
increíble de meditación, de calma, de tranquilidad, porque soy triónica, intensa en todas as minhas emoções e de repente, uau, desbarra tanto en una sesión de tantra, en tocar con una persona y es tudo tão espontâneo e sem pensar gosto muito do meu trabalho. Quando tenho uma sessão vou contenta e entusiasmada. E eu creio que el Tantra tienes que encontrar alguém que vá contigo. Es como encontrar una pareja. Es mucho más fácil reconocer, reconectar e interiorizar lo que es esa persona através do toque, através de uma mirada, através de entrar no mesmo ritmo cardíaco daquela persona. Isso é tão intenso porque, claro, não das palavras a um trauma, não das palavras a uma alegria, não das palavras a uma tristeza que pueda aparecer, não? Simplesmente lo es. Intentar explicar este tipo intentar explicar sentimentos é sempre vazio. Intentar explicar Tantra é vazio. Se hace pequeño, se hace corto. O sea, todas as palavras, quando me perguntam o que é Tantra, entro em uma imensidão, tantas palavras, tantas coisas, não? Tantos conceitos que é muito personal, é um viaje muito personal, não? É como hacer um caminho, é como hacer um caminho e andar a teu ritmo e encontrar tu processo. É um caminho bonito e me encanta hacer por primeira vez la sesión a uma persona e darle, empezar el sendero com a persona, não? E é interessante como as pessoas muitas vezes não estão em contato com o seu corpo sutil. De repente es como, está passando isto, não? E ves a cara de surpresa das pessoas que empiezan a encontrar seu corpo sutil e se surpreendem como, sou eu. E eu me acordo dessa primeira sensação quando lá vivi. De me encontrar, não? Quando empezamos num caminho espiritual, de repente, estou a vibrar, sou eu estou aqui, uau, isto é muito sencillo, era só parar. Não, e passamos muito tempo na cabeça e ao final descobrimos que era só parar. Era só parar e sorrir. Es como, não temos tempo e não sorrimos o suficiente, estamos sempre fora. E é hermoso poner una persona en este camino y mostrarle este camino y solo decir, mira, estás aquí. Ver la cara de sorpresa de las personas es sin duda lo que me mueve. Es perfecto porque es una herramienta que me conecta con tantos terapeutas y que me siento como realmente ubicada, ¿no? En el mundo, que me encuentro con varios terapeutas para que puedan realmente yo aprender con ellos a través de sus talleres y para que ellos también puedan intercambiar conocimientos desde permacultura, a aromaterapia, a tantra, a masajes y tantos otros terapeutas y cosas interesantes para el despertar del mundo. Y creo que este es donde queremos estar, las personas que están espiritualmente conectadas y realmente tenemos conciencia de que la comunidad es lo mejor que podemos hacer y nos hace más fuertes y cuando creemos que somos uno. Y en Curacanto me siento uno entre todos. Eso es bello. Eso es fuerte y me hace feliz. Eu aceitas y tantra, me pones a hablar sobre aceitas y tantra y suelto. Es fácil. Claro, a mí me basta alguém en una mesa decir-me assim, aceitas essenciais que és? Empiezo. Porque são coisas que me gustam.